Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Bien, bien, bien. Bien. Qué bueno, qué bueno que han estado bien chicos. Ahorita vamos a tomar la clase de física de nuevo. Nada más que antes de empezar con el tema de hoy, ¿alguien me podría decir qué recuerda de la semana pasada, de lo que vimos en la semana pasada en física? Vector, muy bien. ¿Cómo calcular, cómo calcular la tangente de un ángulo y para conocer un ángulo? Ajá. Sí, también supimos cómo calcular la dirección, ¿no? De un vector que viene utilizándose la tangente de un ángulo, ¿no? Utilizando la tangente del ángulo, podemos conocer cuánto es su dirección, cuánto es el ángulo, ¿no? Utilizando ese principio. Bien, chicos, hasta este punto, ¿hay alguna duda o comentario sobre los temas que hemos visto? ¿No? Muy bien. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, Sí, gracias. sí, ya se ve. Gracias, gracias. Y bien, nos habíamos quedado en este ejercicio en el cual habíamos obtenido las componentes horizontal y vertical de un vector, ¿no? Habíamos visto cómo podemos calcular la componente horizontal y la componente vertical de un vector. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver algo que es lo más importante que debemos aprender de los vectores y es a cómo sumar dos vectores, ¿no? ¿Por qué vamos a aprender a sumar dos vectores? Bueno, porque vamos a ver un tema que se le llama suma de fuerzas, en el cual vamos a poner un pequeño ejemplo. Voy a abrir un documento en blanco, nada más para explicarlo rapidito. Vamos a poner un ejemplo de que, por ejemplo, hay un juguete, un carrito, ¿no? Aquí. Uy, lo dibujé un poquito mal, pero bueno. Y hay dos niños jalando el carrito. Vamos a dibujar este niño aquí. Está un poquito grande el carrito, como se puede ver. Y hay dos niños jalando el carrito. Uno lo está jalando hacia este lado y otro lo está jalando hacia este otro lado, ¿no? Pero los dos están aplicando cierta fuerza sobre el carrito, ¿no? O sea, están ocupando cierta fuerza para jalar el carrito. Entonces, como ocupan cierta fuerza para jalar el carrito y tiene una dirección esa fuerza, ¿no? Una fuerza va a la derecha y otra a la izquierda, pues esas flechitas rojas son vectores. Y vamos a suponer que esta vale 5 newtons y esta también vale 5 newtons. Son dos vectores, ¿no? Los cuales se están aplicando en un punto, que en este caso el punto viene siendo el carrito. A ese punto se les está aplicando dos fuerzas distintas, ¿no? Una que va a la derecha de 5 newtons y otra que va a la izquierda de 5 newtons. Entonces, este dibujito con los dos niños y tal, se puede representar en algo que se llama diagrama de cuerpo libre. Lo voy a poner aquí. Diagrama de cuerpo libre o DCL. Muchas veces se abrevia simplemente como DCL. Y en este punto, pues, o sea, podemos simplemente dibujar el puntito y dibujar dos flechitas que representan las fuerzas, ¿no? Sin tener que dibujar el coche, sin tener que dibujar a los niños, ¿no? Simplemente ponemos un punto y ponemos dos flechitas que representan las fuerzas. Y entonces, cuando tenemos un sistema así, como el de aquí abajo, tenemos dos fuerzas que se están aplicando sobre el mismo punto, por lo cual estas dos fuerzas nosotros podríamos sumarlas y se le conoce como suma de fuerzas, ¿no? Entonces, al sumar vectores, a combinar diferentes vectores, podemos obtener lo que es la suma de fuerzas y saber cuál es la que se conoce como la fuerza resultante, que la fuerza resultante viene siendo el equivalente a la suma de estas dos fuerzas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, chicos, si los dos niños jalan el juguete con la misma fuerza y uno va justamente a la derecha y otro a la izquierda,
¿Creen que se mueva el juguete, chicos? Y si se mueve, ¿hacia qué lado iría? No. No, No no se se... puede, ¿no? Porque tiene las mismas, bueno, el Ajá, mismo nivel sí, de fuerza. exactamente. Los dos tienen la misma fuerza, ¿no? Una para la derecha, otra a la izquierda, pero las dos son la misma fuerza, ¿no? Entonces estarán de acuerdo que bueno, que el objeto se queda quieto, ¿no? No es como que un niño esté jalando más fuerte u otro niño esté jalando más fuerte, sino que los dos lo jalan a la misma fuerza. Entonces, para el coche, si ignoramos que se está estirando un poquito el coche, ¿no? Y lo está lastimando. En cuanto al movimiento que hace el coche, es lo mismo que si estuviera solito y no tuviera ninguna fuerza, ¿no? Es lo mismo que no tuviera ninguna fuerza porque el coche no se está moviendo, está quieto. Y si se dan cuenta, aquí tenemos una fuerza que va a la derecha de 5 newtons, ¿no? Y otra que va a la izquierda. Se podría decir que tenemos una fuerza de más 5 newtons y se le resta una fuerza de menos 5 newtons y esto nos da 0 newtons. Así que es lo mismo que si tuviéramos el punto sin ninguna fuerza. ¿Hasta aquí se entiende, chicos? Sí. Ok. Y aquí me menciona alguien, y si un adulto y un niño jalan el carrito, ¿para dónde se va? Bueno, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Ahora imaginemos que el de la derecha es un adulto. Y en vez de estar jalándolo con una fuerza de 5 newtons, lo jala con 10 newtons. Tiene más fuerza el adulto, ¿no? Vamos a suponer este caso, chicos. ¿Hacia dónde se va a ir el carrito? Hacia el adulto. Hacia el adulto, hacia la derecha. Si un adulto son 10, pero sí. Si un adulto está jalando el carrito con una fuerza de 10 newtons y el otro es un niño con una fuerza de 5, pues se va a ir a la derecha, ¿no? El adulto tiene más fuerza. Entonces, voy a poner el diagrama de cuerpo libre aquí abajo. Lo voy a... Ay, perdón. A veces les pego sin querer al micrófono. Voy a poner una rayita para diferenciar este caso. Y aquí es como si tuviéramos esta bolita, ¿no? Que representa el carrito. Tenemos una flecha a la derecha de 10 newtons y una flecha más cortita hacia la izquierda que es de 5 newtons. Y estas flechitas representan las fuerzas, la fuerza del niño y la fuerza del adulto. ¿No? Si sumamos las fuerzas, hay algo que tomar en cuenta. En este caso, cuando tenemos el plano cartesiano, que el plano cartesiano, por si no lo conocen por ese nombre, es cuando ponemos los ejes así y ponemos que aquí es la X, aquí es la y empezamos a hacer grafiquitas. En el plano cartesiano, todo lo que va hacia la derecha es positivo y todo lo que va a la izquierda es negativo. Entonces, aquí tenemos una fuerza que va a la derecha, por lo cual se hará una fuerza de más 10 newtons. Como va a la derecha es positiva, ¿no? Y todo lo que vaya a la izquierda es negativo. Entonces la fuerza de 5 newtons va a tener signo negativo. 5 newtons. Si sumamos estas fuerzas, si se dan cuenta, nos da 5 newtons de resultado. Y el resultado es positivo, por lo cual la fuerza va a ir a la derecha. Entonces, para el carrito es lo mismo que si tuviéramos simplemente una persona jalando el carrito con una fuerza de 5 newtons a la derecha, a que si tengamos dos, en la cual una persona ejerce una fuerza de 10 newtons hacia la derecha y otro de 5 newtons hacia la izquierda. Este diagrama de aquí abajo es el diagrama equivalente, la fuerza equivalente a la fuerza resultante de aquí arriba, ¿no? Prácticamente los dos se podrían decir que representan lo mismo. Simplemente sumamos las fuerzas y obtuvimos su fuerza equivalente. ¿A qué equivaldría este problema si solamente hubiera una fuerza? ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, estas son las sumas de fuerzas, ¿no? Pero no siempre va a ser, por ejemplo, aquí estamos teniendo dos niños, ¿no? Que uno lo está jalando a la derecha y otro a la izquierda, pero ¿qué pasa si tuviéramos un sistema? Voy a poner nada más el puro diagrama de cuerpo libre, porque sería un poquito más difícil dibujar a otro, sinceramente. Solamente por eso no lo hago. Si tuviéramos uno que lo jala a la derecha y otro arriba hacia la izquierda, ¿no? Si esta fuera de 5 newtons y esta fuera de 5 newtons. Aquí, chicos, no podemos simplemente decir, más 5 newtons menos 5 newtons es igual a 0 newtons, ¿no? Esto está mal. ¿Por qué?
En este caso, como uno iba totalmente a la derecha y otra totalmente a la izquierda, podemos hacer este caso, ¿no? De que subimos una fuerza con otra, es fácil. Pero si uno ya va hacia arriba, a la izquierda, y otro completamente a la derecha, ya son direcciones distintas. Bueno, sí, direcciones distintas. Ya no podemos simplemente sumar y restar los números. Entonces vamos a ver cómo podríamos sumar estos vectores, ¿no? Para obtener la fuerza resultante cuando no van en la misma dirección, ¿no? Se pueden multiplicar, ¿no? ¿O no? No, no sería 5 por 25, 5 por 5, no, no nos daría la fuerza. Ahorita vamos a ver cómo sería el método. Pero ¿sí se entiende el punto, chicos? Sí, profesor. Ok. Sí. Entonces vamos a ver primero cómo sumar fuerzas que son en la misma dirección, que es lo que acabamos de ver, pero cómo se representa. Y ahorita vamos a ver ya cómo sumar fuerzas que no necesariamente van en la misma dirección. Ese es un documento que se los voy a pasar. Si hoy en la noche dan las 11 de la noche y no se los he pasado, alguien me podría recordar o mañana que se los pase, por favor, porque luego se me olvida enviárselos. Pero ese es un documento que les voy a pasar para que lo tengan como apunte, ¿no? Aquí viene más o menos explicado los métodos para sumar vectores. Hay esencialmente al menos dos métodos para sumar vectores. Uno que es el método del polígono o método gráfico, yo le llamo, y otro que es el método analítico. Vamos a ver los dos para ver cuál prefieren ustedes. Cada uno tiene sus ventajas. Yo prefiero el analítico, porque el analítico es más fácil de hacer cuando no tienes algo donde anotar. Cuando tienes un cuaderno cuadriculado, es más fácil hacer y tienes muchos vectores, porque hay que tener en cuenta, no solamente podemos sumar dos vectores, podemos sumar 5, podemos sumar 10, podemos sumar 20, ¿no? Y si son muchos vectores, es más fácil el método del polígono. Eso y si tienes un cuaderno cuadriculado, es muy fácil de hacer. Pero si no tienes eso, para mí la forma más fácil es el método analítico. Igual ustedes van a decidir cuál quieren usar. Vamos a ver los dos, de todas formas. Entonces dice, existen dos métodos principales para sumar vectores, el método del polígono y el método analítico. Para entenderlo mejor, primero veamos el método analítico. Un vector se puede representar poniendo entre paréntesis sus magnitudes en el eje X y el eje Y separados por una coma de la siguiente manera. El vector V1 sería 4,0 y se refiere a la siguiente, ¿no? Tenemos un puntito que representa el 0,0 y tenemos una fuerza a la derecha de 4 newtons. Como la fuerza es completamente horizontal, se pondría un 4 en la parte horizontal del vector y como no va hacia arriba en ningún momento, ¿no? Sino que el vector está completamente acostado, sería un 0 en el eje vertical. ¿Se entiende, chicos? Sí, Sí. Entonces, por ejemplo, chicos, bueno, este sería B1 4,0. Si yo tuviera el vector, en vez de que fuera completamente horizontal, que fuera hacia arriba, con también 4 newtons, ¿cómo se representaría, chicos? Voy a llamarlo B2. 0,4. 0,4, perfecto. Y si yo tuviera un vector que fuera 3 horizontal, 3 newtons aquí, y 4 newtons verticales, déjame lo dibujo, y yo fuera así, chicos, ¿cómo se diría? 3,4. 3,4, perfecto. Vale, veo que sí lo entienden. Muy bien. Es que con otros grupos tuve problema con esto, pero creo que a ustedes ya les había explicado más o menos esta parte. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, sí, muy bien, está correcto. Entonces se les va a hacer más fácil esta parte. Aquí tenemos el vector V1 que es igual a 4,0 y se refiere a una fuerza completamente horizontal que va a la derecha con 4 newtons. Dice, donde el primer valor del paréntesis es el valor del eje horizontal X, mientras que el segundo valor representa el eje vertical Y. Si queremos hacer la suma de vectores, podemos simplemente sumar la componente en X del primer vector más la componente en X del segundo vector y hacer lo mismo para el eje Y. Por ejemplo, aquí tenemos ahora dos vectores, uno que va a la derecha de 4 newtons y uno que va a la izquierda de 3 newtons, ¿no? Dice, en la imagen tenemos dos vectores. El que va hacia la derecha lo llamaremos vector 1 y el que va a la izquierda, vector 2. Y los representaríamos de la siguiente forma. El vector 1 equivale a 4n,0 o 4,0, ¿no? Mientras que v2 vendría siendo menos 3n,0. Hay que tener en cuenta mucho aquí que el vector que va hacia la izquierda tiene una fuerza de 3 newtons, pero va hacia la izquierda.
Y como habíamos mencionado, lo que va a la derecha es positivo, lo que va a la izquierda es negativo. Por lo cual, como esto va a la izquierda, el 3n se debe de colocar negativo. ¿Se entiende esta parte, chicos? Sí. Sí. Gracias. Dice, bueno, aquí está la misma explicación. Es importante que el vector 2 tenga una magnitud de 3 newtons, pero como va a la izquierda es negativo, ¿no? Dice, para sumar estos vectores tendríamos que hacer lo siguiente. Para sumar estos vectores tenemos que sumar la parte horizontal de ambos vectores más la parte vertical de ambos vectores, ¿no? Y el vector se le suele llamar vector resultante. Aquí lo puse como VR, que es vector resultante, y va a ser igual al vector 1 más el vector 2. Tenemos los 4 newtons horizontalmente del vector 1 y los menos 3 newtons horizontalmente del vector 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es aquí poner 4n menos 3n. Sumar la parte horizontal de ambos vectores entre sí y ponerlo en la parte horizontal del vector resultante. Por otra parte, tenemos que sumar también la parte vertical del primer vector más la parte vertical del segundo vector, y esa va a ser la parte vertical del vector resultante. Entonces, si sumamos 4n menos 3n, ¿no? Nos daría 1n. Y si sumamos 0 más 0, también nos daría 0. Por lo cual, el vector resultante vendría siendo igual a 1n, 0. ¿No? ¿Se entiende, chicos? Entonces se podría decir que la suma de los vectores, o bueno, ahora sí que entra como una, bueno, contradicción porque sería una resta, ¿no? Porque al ponerlo en el plano cartesiano, se hace una resta, ¿no? Bueno, de estos dos sí, pero ¿qué pasa si tú tienes una fuerza, vamos a ponerlo aquí, una fuerza aquí de 3 newtons, y aparte tienes otra fuerza que también va a la derecha de 4 newtons? ¿Sería una resta o sería una suma? Ahí sí ya sería una suma, ¿no? Porque son, bueno, están en el lado positivo. Se le llama una suma vectorial o inclusive una suma algebraica, creo que se le llama, cuando, por decir así, hacemos una suma, pero puede convertirse en resta dependiendo del signo, ¿no? Se le dice suma de vectores porque realmente el signo depende de su dirección, pero como tal las operaciones siguen siendo las mismas, ¿no? Sí, se convierte en una resta porque en este caso van en direcciones contrarias, pero no siempre van a ir en direcciones contrarias. Por lo cual a todo este procedimiento, aunque a veces es positivo, a veces es negativo, se le conoce en general como suma de vectores. En este caso fue una resta, pero en general el método se le llama suma. ¿Sí se entiende? De hecho, inclusive, pues, prácticamente sí es una suma, porque si fuera una resta de vectores, aquí tendríamos que poner, vamos a hacerlo rapidito, nada más para explicarlo. Si fuera realmente una resta, aquí sería v1 menos v2, ¿no? Tenemos la flechita arriba, representa que es un vector. Que esto vendría siendo igual a 4n, 0 menos 3n, 0. Y entonces, al pasar el signo, v1, bueno, voy a poner el vector resultante aquí abajo. El vector resultante vendría siendo igual a 4n, y tenemos un menos afuera del paréntesis. Menos con menos nos daría más 3 newtons. Y aquí abajo será 0 menos 0. Entonces el vector resultante nos daría igual a 7 newtons, 0. Irónicamente, si hiciéramos una resta de vectores, el resultado sería como si sumáramos el vector de la derecha con el vector de la izquierda. Nos daría un resultado mayor por el signo, por la ley de los signos. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ok, Sí. gracias. Voy a borrar esta parte de la derecha porque pues casi nunca se ve resta de vectores. No digo que sea imposible, pero lo más común es que vayamos a hacer sumas. Entonces, bueno, entonces el vector resultante sería 1n, 0. Pero esto, dice, no se limita a vectores que solo tengan valores en el mismo eje. Por ejemplo,
Aquí tenemos un vector que va completamente a la derecha y tenemos un vector que va completamente hacia arriba. Y aún así los podemos sumar, ¿no? Dice, en este caso tenemos dos vectores con las mismas magnitudes que en el ejemplo anterior. Pero ahora el vector 2 está sobre el eje Y. Se resolverá de la siguiente forma. El vector 1 sigue llamándose igual, 4n,0. Pero ahora el vector 2, vean que horizontalmente ya no tiene ninguna fuerza, la fuerza es completamente vertical. Por lo cual el vector sería 0,3n. Dice, nótese como la magnitud de 3n no tiene signo negativo esta vez. Esto es porque el vector está dirigido hacia arriba, va hacia arriba. Y en el plano cartesiano, lo que va hacia arriba es positivo, lo que va hacia abajo es negativo, ¿no? Entonces, como va hacia arriba el vector, en este caso el 3n es positivo. Y al hacer la suma de vectores es lo mismo que hace rato. Tenemos que sumar la parte horizontal del primer vector más la parte horizontal del segundo vector. Y tendríamos 4n más 0. Después tendríamos que sumarle la parte vertical del segundo vector. Creo que dije primero vertical. La parte horizontal del primer vector más la parte horizontal del segundo vector es igual a 4n,0. 4n más 0. La parte vertical del primer vector más la parte vertical del segundo vector viene siendo 0 más 3n. Por lo cual el resultado sería 4n horizontalmente y 3n verticalmente. Entonces el vector resultante vendría siendo 4n,3n. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Alguien tiene dudas? No. ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, bueno, este es el método analítico. No, simplemente hay que saber las componentes horizontal y vertical de un vector y ya con eso podemos hacer las sumas y la verdad está un tanto simple, ¿no? No es complicado. Simplemente lo horizontal con lo horizontal y lo vertical con lo vertical y es todo. Simplemente la suma. Pero hay otro método que se llama el método gráfico. Dice, o método del polígono. Como su nombre lo indica, hace uso de una gráfica para determinar cuál será el valor de la suma de los dos vectores. Pongamos el mismo problema que el último ejemplo. Tenemos un vector que va completamente hacia arriba de 3 newtons y un vector que va a la derecha de 4 newtons. Y dice, en el método gráfico lo que tenemos que hacer es dibujar primero uno de los vectores como lo haríamos normalmente, ¿no? Noten que aquí el vector está iniciando en la coordenada 0,0 y termina en la coordenada 4,0, que vendría siendo el valor del vector, ¿no? Habíamos dicho que v1 era igual a 4,0. Entonces, en esa coordenada es donde terminamos de dibujar el vector en nuestro plano cartesiano. Dice, en esta gráfica podemos ver que el vector 1 se dibuja desde el punto A, desde el 0,0, el origen, hasta el punto B, 4,0, representando correctamente el valor que tiene el vector, que es de 4n,0. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, Sí, profe. Gracias. Dice, el método gráfico nos indica ahora que dibujemos el siguiente vector, pero en vez de dibujarlo desde la coordenada del origen, debemos tomar como punto de inicio el punto donde finalizó el último vector. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros quisiéramos dibujar la fuerza de 3 newtons, pues normalmente, ¿qué haríamos? Sería dibujarla en el origen, ¿no? Sería dibujarla aquí a partir del punto A, poner una flechita, hasta que llegara al 3. Aquí llega al 1,5, pero imagínense que llega al 3. Y aquí tendríamos la fuerza de 3 newtons, que llegaría a la coordenada 0,3, ¿no? Lo dibujaríamos normalmente en el origen. Pero lo que nos dice el método del polígono es que vamos a dibujar esa fuerza a partir del último punto donde nos quedamos. Es decir, a partir del punto B, que es la coordenada 4,0. A partir de aquí lo vamos a dibujar. Y el vector 2, ¿dónde estaba? Bueno, el vector 2 tiene el valor de 0,3, ¿no? En coordenadas. Tiene el valor de 0,3. Por lo cual, estas coordenadas nos dicen cuántas unidades vamos a avanzar y en qué eje. En X nos vamos a quedar a la misma altura. No vamos a irnos ni a la izquierda ni a la derecha, ¿no? Porque tiene un 0. Pero en Y tiene un 3. Como es positivo, significa que debemos ir hacia arriba. Y como es un 3, significa que debemos avanzar 3 casillas hacia arriba. Entonces, si contamos, aquí va una casilla, aquí va otra casilla, y aquí es la tercera casilla, y en este punto es a donde va a ir el vector. Por lo cual, el vector lo vamos a dibujar desde el punto 4,0 hasta hacer una flechita que llegue al punto que está aquí arriba, ¿no? Dibujamos un vector que
represente el mismo vector de la fuerza de 3 newtons, pero ahora lo dibujamos a partir del último punto donde nos habíamos quedado. ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Ok. Sí. Entonces, chicos, ¿cuál es esta coordenada del punto C? ¿Cuál sería la coordenada del punto C, chicos? 4, menos 3. 3. 4,3 positivo. 3,3. Positivo. Porque estamos hacia arriba, es 3 positivo. Ah, ¿no? sí. Entonces, esta es la coordenada en la que se quedaron estos dos vectores, ¿no? Aquí lo único que restaría hacer es dibujar una flechita a partir del origen, desde donde empezamos, hasta el último punto donde nos quedamos. Y entonces, esta flechita verde, que termina en este punto, que lo dibujé con rosa, pero déjenme corregirlo, que termina en este punto, que es 4,3. Esta flechita verde viene siendo nuestro vector resultante, ¿no? Cuando ya pusimos el último vector, en este caso fueron 2, vemos en qué coordenada se quedó el último vector. En este caso se quedó en la coordenada 4,3. Y tenemos que dibujar un vector que vaya desde el origen, desde el punto A en este caso, hasta donde se quedó el vector. En este caso es el punto C. Y entonces ese vector verde representa el vector resultante, que viene siendo la suma de la fuerza de 4 newtons más la fuerza de 3 newtons. ¿Se entiende, chicos? Sí. Okay. Espero que sí se entienda. Si tienen dudas, ahorita me dicen. Dice, en la imagen se observa que se dibujó el vector 2 desde el punto B, que es 4,0, y se terminó agregando 3 unidades más arriba en el eje Y, ya que el valor del vector es 0,3, ¿no? Una vez agregados todos los vectores que queremos sumar, solo falta dibujar el vector resultante, el cual irá desde el origen 0,0 hasta el último vector dibujado, ¿no? Hasta el punto final del último vector dibujado. En este caso, el punto C. De esta forma, si nosotros conocemos las coordenadas del punto C, que es donde se quedó el vector, podremos saber cuánto vale el vector resultante. En este ejemplo, de manera gráfica, podemos observar que el punto C tiene las coordenadas 4,3, por lo cual el vector resultante sería VR, vector resultante, es igual a 4 newtons, 3 newtons. Y como podemos observar, coincide con el método analítico. Entonces, estos son dos métodos que tenemos para sumar vectores, ¿no? Vamos a poner a ver, déjenme ver si puedo poner un ejemplo más. ¿Dónde está GeoGebra? Por ejemplo, vamos a ver si tenemos un vector que vaya de la coordenada 0,0, bueno, empezamos en la 0,0 y va hasta la coordenada menos 4,1. Vamos a poner ese ejemplo. Y déjenme nada más remarcarlo un poquito para que se vea un poquito más. Configuración, propiedades. Ahí está. Color, vamos a ponerlo con azul. No, no se ve casi. Azul oscuro. Estilo, hacemos esto. Bien. Tenemos este que lo voy a llamar. Está aquí como U, pero lo voy a llamar yo. Vector 1. Que viene siendo la fuerza que tiene una coordenada menos 4,1, ¿no? Menos 4 en X, 1 en Y. Y yo puedo dibujar otro vector que vamos a decir que va hacia abajo y tiene una coordenada 2, menos 3, por ejemplo. Por decir un ejemplo. ¿No? Yo aquí también puedo cambiar el estilo para poner otro color. Vamos a ponerle morado, por ejemplo. Ahí está. Y se va a llamar V2. Puede que nos venga un problema así, ¿no? Que tengamos dos vectores distintos y nos pida hacer la suma de estos dos vectores. Entonces, voy a abrir, de hecho, una copia de esto. Tenemos que hacer la suma de estos dos vectores. Primero vamos a hacer la gráfica o la del polígono y después vamos a ver si nos da el mismo resultado que la parte analítica. Hay que tener en cuenta que tenemos un vector V1 que tiene menos 4 en X y 1 positivo en Y. Y tenemos el vector V2 que tiene 2 en X y menos 3 en Y, ¿no? Entonces, podemos empezar aquí a dibujar estos mismos vectores, pero en forma de suma. Nada más debo declarar algo para hacer este método. En este caso, bueno, cuando hacemos una suma de vectores, no importa cuál vector ponemos primero. ¿Ok?
No importa si primero ponemos el vector v1, si después ponemos el vector v2, nos va a dar el mismo resultado, ¿no? Lo único que importa es que el segundo vector lo iniciemos donde se nos quedó el primer vector, ¿no? Entonces, vamos a poner el vector v2 primero, que es el que tiene coordenada 2, menos 3. Lo voy a dibujar aquí. Otro vector que tiene la coordenada 2, menos 3. Y nada, lo voy a ir cambiando la apariencia. Pero mientras, chicos, ¿se va entendiendo lo que voy haciendo? Sí, Muchas gracias. Si alguien tiene duda, me puede decir en cualquier momento. Por favor. Y este se llama V2. Esa es una calculadora gráfica, se le llama GeoGebra. Con aquí pueden hacer muchas cosas. Y es gratis, completamente gratis. Pero bueno. Tenemos este vector. El vector V1 que va a la coordenada 2, menos 3. Ahora, la regla del polígono nos dice que este vector, el vector V1, tenemos que dibujarlo a partir del último punto donde nos habíamos quedado, ¿no? Que va a ser aquí abajo con las coordenadas adecuadas del vector V1. El vector V1 tiene una magnitud de menos 4x, ¿no? Y una magnitud de 1 en y. Por lo cual, tenemos que irnos a este punto, al punto B, donde nos quedamos, y tenemos que dibujar una flechita que esté 4 unidades a la izquierda, es decir, me voy un cuadrito, después 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos a la izquierda y uno arriba. Por lo cual, este va a ser mi punto final, ¿no? Va a ser, viniendo a ser el punto C. Ay, no sé por qué se dibujó ese vector. Este va a ser el punto C, ese va a ser nuestro punto final. Y aquí voy a poner V2 y lo vamos a dibujar bonito. Color azul. Y le cambiamos esto para que se vea mejor. Bien. Si se dan cuenta, este vector V2, la flechita, es la misma que esta otra. Nada más que en vez de dibujarla a partir del punto A, la estoy dibujando a partir del punto B del otro vector. De hecho, aquí están mal las letras. Este es V2. El morado era V2. Y este es V1. Ahí está. No me lo quiso cambiar. A ver. No me lo quiere cambiar porque se los puse mal los nombres. Ahorita se lo cambió. Ahí está. Lo que voy a hacer es cambiar esto. Propiedades. Voy a poner V-2. Y este va a ser V-1. ¿No? Viene siendo el morado representa el vector 2, que es la que teníamos aquí abajo a la derecha. Y el azul representa el vector 1, que era la que iba hacia arriba y hacia la izquierda. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? No. ¿No? Si alguien tiene una duda, en serio, dígala, por favor. Y entonces, para dibujar el vector resultante, lo único que resta es, desde el origen, dibujar un vector que llegue hasta el último punto donde nos quedamos. En este caso, el punto C. Y entonces, este vector que dibujamos aquí, lo voy a dibujar con verde, con un verde más oscuro. Este vector verde que acabo de dibujar aquí, viene siendo el vector resultante, ¿no? Significa que el vector resultante tiene una coordenada menos 2, menos 2, si se dan cuenta. Y ese es el vector resultante. La suma de estas dos fuerzas nos va a dar un vector que vaya hacia abajo hacia la izquierda. Si sumamos la fuerza de abajo a la derecha y arriba hacia la izquierda, nos va a dar una fuerza de abajo hacia la izquierda. ¿Se entiende bien, chicos? Sí. Sí, Gracias. profesor. Vamos a Sí, hacer profe. entonces ahora el método analítico y vamos a ver si es cierto que nos da igual. Y aquí, si me equivoco, van a decir, el profe nos dice mentiras. Vamos a ver. Tenemos el primer vector, V1. Lo vamos a dibujar con los mismos colores, ¿no? Creo que V1 era el azul, ¿no? Sí, era el azul. Entonces tenemos un vector que llamamos nosotros V1 y tiene las coordenadas menos 4, 1, ¿no? Lo podemos ver del primer dibujito. Tiene menos 4 en X, 1 en Y, positivo. Y después tenemos el vector, perdón, a veces le pego un poquito al micrófono.
tenemos el vector V2, el cual tiene las coordenadas, creo que eran 2, menos 3, ¿no? 2 en X menos 3 en Y. Entonces esto va a ser 2 en X menos 3 en Y. Y para sumarlos, no hay que hacer nada más que venir y decir el vector, bueno, lo voy a poner abajo. El vector resultante, recuerden que la flechita arriba significa que es un vector, va a ser igual a, y vamos a sumar, bueno, vamos a poner menos 4,1, ¿no? Más, y vamos a poner 2, menos 3. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar la parte horizontal del primer vector más la parte horizontal del segundo vector. Es decir, vamos a tener aquí menos 4, que es la parte horizontal del primer vector, más, más más 2. 2. El 2 es positivo, ¿no? El 2 es positivo, por eso sería más 2, ¿no? Hay que tomar en cuenta que ese es el signo que importa. Si el 2 tuviera un signo negativo aquí, pues sí sería menos 2. Pero si no tiene signo negativo, entonces es más 2. Coma, ¿qué tendríamos a la derecha, chicos? Entonces, ¿qué tenemos en la parte 1 vertical? menos 3. 1, exactamente. Y tomamos el signo de este menos 3 y sería menos 3, ¿no? Porque más por menos nos da menos. Por lo cual sería 1 menos 3. Y entonces solo quedaría hacer las operaciones, ¿no? 4 menos 2, menos 4 más 2, mejor dicho, nos viene dando menos menos 2. 2, Y 1 menos 3, chicos, menos 2. menos 2. Y el vector resultante nos dio las coordenadas menos 2,2. Y si nos vamos a nuestro dibujito, el vector resultante también quedó en la coordenada menos 2, menos 2. ¿Se entiende, chicos? Sí, Sí, profesor. Ok, entonces ustedes pueden ocupar el método que más les guste. Los dos métodos, como vimos, nos da exactamente el mismo resultado. ¿Cuál es la ventaja del método del polígono? Es muy fácil cuando tienes muchas fuerzas, porque simplemente es dibujar. Si tienes un cuaderno cuadriculado y tienes muchas fuerzas, como 5 o 6 fuerzas, es muy fácil, ¿no? Porque nada más tienes que dibujar una fuerza, después la otra, y al final, el último punto donde te quedaste viene siendo la coordenada adecuada. Entonces, ahí podríamos obtener la fuerza resultante fácilmente. Pero si son dos, a menos en mi caso, se me hace más fácil sumar las coordenadas, ¿no? Pero inclusive no tengo que hacer todo este procedimiento, puedo verlo desde aquí, menos 4 más 2, menos 2. 1 menos 3, menos 2. Y listo. Entonces solo con ver las coordenadas puedo saber cuál es el vector resultante, pero ustedes eligen cuál utilizar, ¿no? Ustedes pueden elegir libremente cuál prefieren utilizar, porque los dos nos dan el mismo resultado. ¿Alguna duda o comentario, chicos? No. Ok. Entonces, si no queda ninguna duda o comentario, vamos a pasar a las presentaciones de nuevo. Y eso aquí en las presentaciones venía explicado el método del polígono, pero no, siento que lo he explicado de manera muy simple, entonces lo vamos a checar más a detalle. Bueno, ya lo checamos más a detalle, mejor dicho. Bueno, aquí nos faltó este ejercicio, no lo hicimos, ¿verdad? ¿Este ejercicio? no. No. Ok, este ejercicio nos pide, se me había olvidado, nos pide calcular la magnitud del vector A, ¿no? El cual tiene una magnitud horizontal de 8 y una magnitud vertical de 6. ¿Me podrían decir cuánto da la magnitud, bueno, mejor dicho, componente horizontal de 8, menos 8, y una componente vertical de 6? ¿Me podrían decir cuánto da la resultante, chicos? La magnitud de este vector. ¿Menos 2? No, no es menos 2, chicos. Según yo es 100. Ok. No, tampoco es 100. Les falta un paso. Recuerden, chicos, es Pitágoras. Es 10 por la raíz cuadrada. Se me olvidó sacar la 10. raíz cuadrada. Sí, es 10, chicos. Vamos a ver por qué. A menos de que me equivoque, puede que me equivoque. Ese ejercicio no lo he hecho. Dice A
bueno, AX, la componente horizontal de X es menos 8, ¿no? Es una fuerza de, bueno, una magnitud de 8 hacia la izquierda. Y AY viene siendo 6, una magnitud de 6 hacia arriba, ¿no? ¿Cuánto será la resultante? Pues bueno, sabemos que la magnitud es igual a AX al cuadrado más AY al cuadrado. Y si hacemos la operación, menos 8 al cuadrado, chicos, es igual a 64 positivo. Si tenemos un número negativo y lo elevamos al cuadrado, se vuelve positivo, ¿no? Me imagino que los que dijeron 2 hicieron la resta. ¿O cómo lo hicieron, chicos? Para que les diera 2. Ahora que lo pienso. Pensé que habían hecho eso, pero no. Los que les dio 2, ¿cómo lo hicieron, chicos? Ah, me imagino que sumaron simplemente menos 8 más 6, ¿no? Por eso menos 2. No es así, chicos. La magnitud, para sacar la magnitud se utiliza esta fórmula. Es la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado para sacar la magnitud del vector. Entonces sería menos 8 al cuadrado nos da 64. 6 al cuadrado nos da 36. Si sumamos 64 más 36 nos da 100. Entonces la resultante es la raíz de 100, ¿no? Y la raíz de 100 viene siendo 10. Por lo cual el resultado viene siendo 10. ¿Se entiende, chicos, o hay dudas? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Muy bien. Sí se entiende. Deja copiar, por favor. Sí, sí, está bien. Me avisan, chicos, cuando ya cuando ya pueda pasar a la siguiente. Se había olvidado que no habíamos hecho perdón. Me avisan, chicos, cuando ya la pueda cambiar. De hecho, si se dan cuenta, por los ejercicios que habíamos hecho, ok, gracias. La suma de la componente horizontal más la suma de la componente vertical nos da el vector resultante, pero viene siendo una suma de vectores, ¿no? Básicamente. Si sumamos la componente horizontal de un vector más la componente vertical de un vector, nos da el vector como tal, y es la resultante. Entonces, es lo mismo. Ya habíamos visto sumar de vectores, pero en otro aspecto. Bueno, ¿ya lo puedo cambiar entonces, chicos? Espérame tantito, profe. Ok, gracias. Estaba a punto de cambiarle. Muy bien. Y ahora sí vamos a ver un problema muy, muy rápido de ¿cómo se llama? No, bueno, mejor dicho, vamos a ver la explicación del método del polígono. Y no viene completa la explicación del método analítico porque yo la quité, la explicación completa porque ya se la expliqué de otra forma. Pero igual ahí viene parte de la presentación. Ya acabé, profe. Gracias, muchas gracias. Si alguien necesita que le regrese, me avisa nada más. Pero bueno, dice suma de vectores por el método del polígono. Dado dos o más vectores, para sumarlos por este método se colocan de manera que el punto de aplicación de cada uno coincida con el punto final del anterior. Posteriormente se trata un punto de aplicación. Se traza un punto de aplicación del primer vector final del último vector. Este vector se conoce como vector resultante. Yo sinceramente a esta explicación yo no la entendería, la verdad. Entonces por eso decidí hacer mi propio documento, donde viene ahí explicado el método gráfico y el método analítico, para que ustedes lo entiendan mejor y prefiero que lo veamos más a detalle en clase. Pero bueno, aquí tenemos diferentes bueno, tenemos que hacer la suma de vectores del vector A más el vector B más el vector C, ¿no? Y tenemos el vector resultante, que en este caso se llama R. Chicos, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿cuál de estos incisos representa correctamente la suma de vectores? La B, No, la B no. Cerca, pero no. ¿Cuál creen que sea, chicos? A, B, C o D. Bueno, B ya dijimos que no. La D, ¿no? La D. la ¿Por qué B. la D? ¿Por qué la D y no la B? No, no, la C tampoco es. Ah, porque está partiendo del origen y está yendo hacia el último vector. Exactamente. El primer vector, el vector A, bueno, parte del origen, ese es el origen. Y el vector A, vea que tiene esta flechita apuntando fuera del origen.
Después, el siguiente vector debe dibujarse con el punto de aplicación aquí, donde termina este vector, y que las flechitas vayan en dirección contraria, ¿no? Por ejemplo, el A no podría ser, porque donde termina el primer vector A, tiene una flechita que se encuentra con ese vector. Esto no es suma de vectores, chicos. Vendría siendo la resta de vectores prácticamente. Aquí ya no es lo mismo, ¿no? Que las dos fechas se encuentren no es lo mismo. Debe de haber primero un puntito, después otra fecha, después un puntito, después otra fecha, después un puntito y después otra fecha. Y así nos vamos, ¿no? Ahora, tenemos el vector C, que igual lo dibujamos justo donde terminó el vector B y lo dibujamos una flechita hacia abajo, ¿no? Aquí de nuevo, si se encuentran esas flechitas, es que está mal. El vector C tampoco puede ser porque las flechitas se encontrarían entre sí. Ahora, ¿por qué es el D y no es el B? Porque hay que tener en cuenta que el vector resultante se va a dibujar desde el origen y el último punto va a estar donde terminó el último vector. Aquí es el único punto donde se encuentran las flechitas. Se dibuja desde el origen hasta el último punto donde llegó el último vector. El vector B no puede ser porque este vector empieza desde el vector C y regresa al origen, ¿no? Y eso no es correcto. Debe de partir del origen y después llegar hasta donde llegó el último vector. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Gracias, muchas gracias. No pasa nada si se convocan, ¿eh? Es normal. De hecho, mucha gente me contestaba muy mal ese inciso. De hecho, siento que va muy bien con ese tema. Normalmente me tardo más en explicarlo. Y bueno, entonces el inciso en el que todos los vectores se encuentran acomodados de manera correcta es el inciso D. Por tanto, corresponde a la respuesta correcta. Cuando se suman dos vectores por el método de polígono, también se conoce como el método del triángulo, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Pero hasta este punto, chicos, ¿alguna duda? No. No. Muchas gracias. El método del polígono también se conoce como el método del triángulo, porque cuando sumamos dos vectores se forma un triangulito. Entonces, con lo que hemos hablado ahorita, chicos, ¿cuál creen que representa la suma de vectores de A más B? Sería la B, ¿no? La B. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo, chicos, que es la B? Sí. Sí. Gracias. ¿Por qué no fue la B? Perdón, no había visto el comentario. ¿Por qué no fue la B? Porque el vector resultante debe partir desde el origen, desde donde inició el punto A, y la flechita debe estar apuntando hasta donde llegó el último vector. Y aquí la flechita está al revés, está apuntando al origen. No debe de apuntar al origen, debe de partir del origen, debe de empezar en el origen y terminar en el otro punto. Puede que una suma de vectores... No. El vector resultante... si el vector resultante terminara en el origen, no habría el vector resultante. O sea, se dibujaría nada más un puntito. Pero el vector resultante parte del origen, inicia en el origen y termina en donde llegó el último vector. Por eso no podía ser la B, ¿no? La dirección de la flechita sí importa. Y aquí también es la B, ¿no? Bueno, en este caso es la B. ¿Por qué? Porque tenemos el vector A que parte del origen, tiene una flechita para acá. A partir de este punto donde quedó la flechita, está el otro vector que va hacia abajo, ¿no? Y el vector resultante se dibuja desde el origen hasta donde llegó el último punto, ¿no? Este vendría siendo la suma de vectores. Y como se puede ver, la suma de vectores, de dos, bueno, cuando tenemos dos vectores, forma como que un triangulito. Por eso también se le llama método del triángulo cuando sumamos dos vectores, porque prácticamente suman un triángulo. Dice, el inciso en el que los vectores se encuentran acomodados de manera correcta es el inciso B, por lo tanto corresponde a la respuesta correcta. Y abajo viene, dice, el dado del vector V existe el vector menos V, cuya magnitud es la misma que V, pero de sentido opuesto, de manera que V más menos V es igual a 0. ¿A qué se refiere esto? Si tenemos un vector V, por ejemplo, el que hemos visto el ejemplo de 4,0, ¿no? Y puede haber un vector que sea menos V, que va a ser igual a menos 4, menos 0, pero 0 es 0, ¿no? Entonces, si sumamos V menos V, si hacemos esa suma de vectores, pues tendríamos 4 menos 4, 0 menos 0. Entonces, el resultante sería 0,0. Simplemente nos dice que hay un vector que podría ser negativo, ¿no? Si tenemos un vector que tiene la misma magnitud, pero es negativo, entonces la resultante viene siendo 0,0, ¿no? Viene siendo 0 el vector resultante. Es lo único que dice ese teorema de abajo. ¿Se entiende, chicos? Ese no importa. ¿Lo demás se entiende, chicos? Sí. Sí. ¿Puedo cambiarle? Sí. Gracias.
Entonces, bueno, tenemos también el método analítico, que si lo vemos por las componentes, ¿no? Que por ejemplo que tenemos A es igual a AXI más AYJ, B es igual a BXI más BYJ y C es igual a CXI más CYJ, ¿no? Ya vimos esta nomenclatura. Pues con el método analítico vendría siendo igual a que Rx, la componente horizontal del vector resultante, va a ser igual a AX más BX más CX y Ry, la resultante, bueno, la componente vertical del vector resultante va a ser igual a AY más BY más CY, ¿no? Es todo lo que nos dice. Entonces, el vector resultante, R, va a ser igual a RXI más RYJ. Está diciendo lo mismo que ya vimos del método analítico, pero simplemente utilizando la otra representación del vector, en la que tenemos I, J, en vez de que tengamos los paréntesis. ¿Se entiende esta parte, chicos? Sí. Yo no entendí, ¿me lo puedes repetir? ¿Recuerdas que el vector se puede representar, por ejemplo, si tenemos, vamos a poner el mismo vector, V? Podemos representarlo de dos maneras. Podemos representarlo 4,0 y podemos representarlo también como 4J más, digo 4I, perdón. Se cambió. 4I más 0J, ¿no? ¿Te acuerdas de esa parte? Ajá. Entonces, aquí nos está diciendo que el vector A, vamos a decir que AX, hay que recordar que cuando ponemos una X abajo, se refiere a la componente horizontal, AX por I, más AY, que AY se refiere a la componente J, digo, a la componente vertical, que en este caso es J, vienen formando el vector A, ¿no? El vector A es igual a AX, I más AYJ. B viene siendo igual a BXI más BYJ. Y C viene siendo igual a CXI más CYJ. ¿Esto sí se entiende? Ok, sí. Entonces, simplemente nos dice que el vector resultante va a ser igual a que si sumamos la parte horizontal, la componente horizontal del vector A, o sea, AX, más la componente horizontal del vector B, o sea, BX, más la componente horizontal del vector C, o sea, CX. Si lo sumamos estos tres, nos da RX, es decir, la componente horizontal del vector resultante. Y lo mismo con el vector, con la componente vertical. ¿Sí se entiende o no se entiende? Entonces una manera más de resumir a la hora de acomodar tus datos o algo así. Ajá, es el mismo método analítico que ya vimos, el de, por ejemplo, si nosotros tuviéramos los vectores, lo voy a poner aquí arribita, si dijera que A es igual a AX, AY, B es igual a BX, BY, y C es igual a CX, CY. No, es lo que nos está diciendo. Entonces, el vector resultante, ¿no? Va a ser igual a AX más BX más CX, AY más BY más CY. Es lo mismo. Nos está diciendo exactamente lo mismo. ¿Sí se entiende? ¿O no se Sí, sí, entiende? sí. Ok. Es lo mismo. Simplemente es otra forma de verlo, ¿no? Con la otra forma de representar los vectores, pero nos está diciendo el mismo método. El método analítico en esta operación, sí, en esta operación viene siendo el método analítico, pero representado de una manera distinta. Recuerden que para representar un vector prácticamente hay 4 formas. Está la polar, está la de coordenadas, está esta que es con la de, bueno, esta que es con la de I y J, y está el que dibujemos las gráficas, ¿no? Entonces, esta simplemente es una forma de sumarlo, teniendo en cuenta esta forma de representar los vectores, cuando tenemos I, J. Bueno, I más J. Es simplemente eso, pero viene siendo lo mismo. ¿Alguna duda, chicos? No, eso era lo que decía que se hacía esa suma cuando existían muchos vectores. No, cuando son, bueno, si son muchos vectores se haría igual esto, pero yo me refería al método gráfico. Si tenemos 5 o 6 vectores, a mí se me hace más rápido el método gráfico, que el método gráfico se refiere a al de poner un vector tras otro vector. Vamos a poner un ejemplo muy rápido. Si tuviéramos, por ejemplo, 7 vectores, lo único que tendría que hacer es, ¿dónde está el vector? Aquí está. Es que no sé por qué no me deja moverme aquí.
A ver. A veces batallo mucho con este software, o sea, lo utilizo mucho, pero no se me batallo un montón. Si tuviéramos muchos vectores, por ejemplo, podría poner un vector aquí, después sumarle otro vector acá, después otro vector aquí, después otro vector acá, después otro vector aquí y otro vector acá. Ay, ese no lo quería poner el último. Ah. Bueno, sí, vamos a poner otro vector y otro vector acá. Aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vectores que estamos sumando, ¿no? Y simplemente lo único que hice fue dibujarlos. Dibujar rápidamente el vector y sé que el resultante va a estar desde el punto A hasta este punto. O sea, este vector, el vector que aquí llamaron D, ese es el vector resultante. De una manera muy fácil, simplemente dibujando los vectores, puedo obtener el resultante si son muchos. Si son 2 o 3 vectores, a mí se me hace más fácil el analítico, el de sumar las coordenadas. Este o este, que es el Sí. mismo. Pero si ya son varios, se me hace más fácil dibujarlos. A mí, Ah, es lo único que digo. Pueden utilizar el que quieran para cualquier situación. ok. ¿Sé que Profesor, puedo y si poner lo- la otra imagen a esta que puso ahorita? La de analítico. ¿Esta? Ah, ya, ok. A ver, permítame. Sí. ¿Alguien iba a preguntar algo más? Sí, por ejemplo, si lo sumáramos, entonces tendríamos que poner todas las fuerzas en X y hacer pues la operación, la suma, ¿no? Y luego todos las fuerzas en Y hacer la operación. ¿Es Ujú. correcto? Es Ah, correcto. gracias. Y entonces el vector resultante sería la suma de fuerzas. Bueno, le voy a poner un icono, un símbolo que vamos a ver después. Pero el vector resultante sería la suma de fuerzas en X, la suma de fuerzas en Y. Es decir, la suma de fuerzas en X va en el primer paréntesis, en la primera parte del paréntesis, y la suma de fuerzas en Y en el segundo paréntesis, pero ya así obteníamos el vector resultante, básicamente. Pero es correcto. Gracias. De nada. ¿Puedo ya quitar esta imagen, chicos? Sí, por muchísimas favor. gracias. Gracias. Entonces, de tarea, chicos, de tarea, o sea, no se la voy a subir a Classroom. Si quieren, ahorita se las paso por WhatsApp esta imagen. Pero de tarea, quiero que analicen esta imagen que dice ordena de menor a mayor la fuerza resultante de los sistemas, ¿no? Para este ejercicio, técnicamente teníamos que calcular la fuerza resultante de estas sumas de fuerzas y ver cuál es mayor y cuál es menor, y ordenarlas de menor a mayor. Les voy a pasar esta imagen y analícenlo y lo platicamos en la siguiente clase, ¿ok? Por favor. Sí, Ok, gracias. profe, es que le tomo foto. Sí, ahorita se las mando si quieren, no hay problema. Por WhatsApp. Pero bueno, si no queda ninguna duda o comentario, chicos, sería todo por la clase de hoy y nos veríamos, creo que es el miércoles, donde nos toca la siguiente clase. Que Sí, tengan una profe, linda saludos. tarde. Ok, profesor. Muchas gracias. Gracias, luego. igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. No estás en Hasta el... luego. Hasta Dale, luego. hasta luego, bye. Hasta luego. Yo no tengo yo no tengo permisos para agregar en el grupo de WhatsApp. ¿Por qué no estás en el grupo de WhatsApp? Ustedes, chicos, gracias por ser excelentes alumnos. Nos vemos, chicos. Hasta luego. No todos están en el grupo de WhatsApp. Déjame checarlo, porque según yo ya todos estaban, pero voy a preguntar. Yo no tengo permisos para agregar a personas en el grupo de WhatsApp. No soy administrador yo. Entonces, en cualquiera no podría. Pero voy a preguntar. Pero bueno, chicos, muy buena tarde y nos vemos. ¿Alguien tiene alguna otra duda, chicos? No, hasta luego, gracias. Hasta luego. Entonces, voy a terminar ya la reunión para que pasen a su siguiente clase. Muchas gracias y hasta luego. Adiós.